Ok, hello everyone, bienvenidos todos al video del día de hoy. El día de hoy les traigo un video que es sumamente elemental para los ingenieros de potencia. Sin embargo, estoy grabando este video y se lo estoy dedicando a todas estas personas que están comenzando a entender los conceptos más básicos de operación de sistemas eléctricos de potencia. Una de las ecuaciones que es de suma importancia cuando estamos comprendiendo el flujo de potencia es lo que representa o lo que se denomina la relación potencia-ángulo. La relación potencia-ángulo es utilizada en múltiples aplicaciones dentro del análisis de sistemas eléctricos de potencia y la podemos encontrar desde los análisis más sencillos como lo es el flujo de potencia, pero en particular tiene mucha aplicación cuando estamos haciendo análisis de estabilidad de ángulo rotórico, estabilidad transitoria, en particular cuando utilizamos el criterio de las áreas iguales. Entonces, el día de hoy, este video que es sumamente básico, sumamente elemental, lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de potencia-ángulo para el caso de las líneas de transmisión que denominamos líneas de transmisión cortas. Y en el caso particular del día de hoy vamos a estar trabajando con lo que se denomina las líneas sin pérdidas. Entonces, sin mayor retraso, lo primero que tenemos que entender es que la línea de transmisión, si se quiere, es uno de los elementos más sencillos desde el punto de vista de modelado dentro del sistema eléctrico de potencia. No por eso no quiere decir que sea importante el detalle del modelo. Lo que quiero decir es que probablemente es uno de los más sencillos. Ustedes conocen que los modelos aplicados a líneas de transmisión pueden ser clasificados en diferentes puntos de vista. Uno de ellos, el más empleado en los libros clásicos de sistemas eléctricos de potencia, es basado en la longitud, porque se conoce que algunos efectos están relacionados con la longitud total de la línea de transmisión. Entonces, entre emplear un modelo de parámetros concentrados o un modelo de parámetros distribuidos, la longitud tiene un aspecto sumamente importante. Sin entrar en detalles de la clasificación y el origen de esa clasificación, lo cual está más allá del alcance de este video, las líneas de transmisión en función de su longitud han sido clasificadas en líneas cortas, líneas medias y líneas largas. El día de hoy en este video estoy utilizando el modelo más sencillo que pueden ustedes pensar para una línea de transmisión. En este caso es la línea de transmisión corta. En la línea de transmisión corta, si ustedes se dan cuenta en esta figura que se encuentra aquí, tenemos una línea de transmisión que se denomina sin pérdidas de tipo corto. El modelo que estoy presentando es un modelo circuital porque básicamente es un circuito que está sujeto a las leyes del análisis de circuito. Y básicamente ese modelo es un modelo por fase, es decir, un modelo de línea a neutro. Porque recuérdense que las líneas de transmisión son sistemas trifásicos. En teoría son sistemas trifásicos o simétricos balanceados. Entonces, el modelo de esta línea de transmisión sin pérdidas, las pérdidas las asociamos con la parte resistiva del conductor y en este caso estamos despreciando esa resistencia. Por tanto, el efecto dominante es simplemente la caída de voltaje asociado a la reactancia inductiva serie. Entonces, partiendo de este modelo que les presento aquí, de este modelo circuital, nosotros podríamos aplicar lo que sería la ley de voltaje de Kirchhoff. Y la ley de voltaje de Kirchhoff lo que nos diría es que el voltaje de envío va a ser igual a la caída de voltaje sobre la reactancia serie. En este caso sería solamente reactancia serie multiplicada por la corriente. En este caso es la corriente que va del extremo de envío al extremo de recepción. Y se le suma lo que sería
el voltaje en el extremo de recepción, ¿no? Entonces, de manera sencilla, tenemos aquí una ecuación que es muy elemental. Voltaje del extremo de envío es igual a la caída de voltaje sobre la reactancia inductiva serie más el voltaje de recepción. Esas cantidades son cantidades complejas que representan cantidades armónicas en el tiempo. En este caso podemos utilizar una representación en forma de fasores. Entonces, el diagrama fasorial, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda aquí, lo que sería el diagrama fasorial. Asumimos que 0 grados es la referencia y a partir de ahí medimos en forma de representación polar para estos fasores lo que sería la ubicación de los mismos. Entonces tenemos que la corriente, en este caso estamos asumiendo que en el extremo de recepción existe una carga y esa carga tiene un factor de potencia que es en atraso o inductiva. Entonces tenemos aquí lo que sería la ubicación de la corriente en atraso en función de lo que sería el voltaje del extremo de recepción V sub K. Y a su vez este fasor V sub K se encuentra a un ángulo θ K medido desde la referencia. Finalmente el voltaje del extremo de envío, esto es el voltaje del extremo de envío V sub I. El voltaje del extremo de envío sería localizado a esta posición θi. Entonces, simplemente es para que ustedes vean que a 90 grados de la localización de la corriente es donde se encuentra la caída de voltaje, el decremento de voltaje que está causado sobre la reactancia serie del modelo de línea de transmisión corto. Nosotros podríamos expandir desde esta ecuación que está aquí, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Nosotros podríamos escribir esta ecuación que es básicamente despejar la corriente. Y la corriente entonces sería la corriente del extremo, el voltaje del extremo de envío menos el fasor de voltaje del extremo de recepción dividido entre Jx, donde J es fundamentalmente el operador imaginario. Si quisiéramos generalizar, podríamos poner aquí en el denominador una Z para representar una impedancia. Sin embargo, esta impedancia serie sería netamente reactiva inductiva. Por tanto, la magnitud corresponde a la magnitud de la reactancia inductiva y el ángulo a 90 grados. Entonces ya tenemos una ecuación para la corriente y ahora, paso siguiente, lo que quisiéramos escribir es una ecuación que nos permita definir la potencia que se encuentra inyectada en el terminal de envío. Entonces, la potencia en el terminal de envío sería, por definición, la potencia aparente o la potencia compleja sería el fasor de voltaje de envío por la corriente I sub K, y en este caso es corriente conjugada, ¿no? Eso nos daría que esta potencia aparente tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, y simplemente voy a hacer una pequeña magia matemática. Este conjugado está aquí sobre la corriente y yo puedo eliminar ese conjugado conjugando nuevamente ambos lados de la expresión sin que se afecte desde el punto de vista matemático del resultado. Entonces nos quedaría que de este lado el conjugado de la potencia aparente va a ser igual al conjugado del fasor del voltaje de envío por la corriente que circula en la línea. Pero recuérdense que el conjugado de la potencia aparente va a ser potencia activa menos J por la potencia reactiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, en esta ecuación, que es la ecuación número 2, vamos a sustituir la definición de la corriente que ya habíamos determinado anteriormente, utilizando lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces, si recordamos, la corriente era voltaje de envío menos voltaje de recepción dividido entre J reactancia inductiva serie. Entonces, paso siguiente, lo que hacemos es expandimos. Nos queda un primer término en la parte izquierda que sería voltaje conjugado por el voltaje. Y el segundo término que sería negativo, que sería el voltaje conjugado del envío por el voltaje de recepción, fasor de voltaje de recepción, ¿no?
Entonces, ahora lo que voy a hacer es sustituir que en el denominador yo tengo J, inductancia reactiva serie, y eso es numéricamente igual a X ángulo de 90. Lo que estoy diciendo es que estoy pasando las cantidades de representación rectangular a representación polar. Y lo hago de esta manera porque ahora estos dos términos los puedo simplificar utilizando notación polar, ¿no? El producto de esta magnitud por esta magnitud me daría la magnitud al cuadrado. El denominador es simplemente el valor de la reactancia inductiva. Y cuando tengo este ángulo aquí dentro de este conjugado es un negativo, con el positivo desaparece y lo que me queda es el ángulo del denominador pasado al numerador, de ahí sale este menos 90. Aplicamos la operación de manera similar aquí en el elemento del lado derecho. Nos quedaría esta magnitud por esta magnitud dividido entre esta magnitud, v sub k por v sub i entre x. Y el ángulo de esta cantidad compleja del lado derecho sería menos tita i más teta k menos 90. Entonces ya tenemos aquí esta expresión. Esta expresión es muy linda y me permite hacer ahora una simplificación. Lo que voy a decir es que delta, que de ahora en adelante muchos conocen el delta como el ángulo de potencia, el ángulo de potencia va a ser la relación entre teta i y teta k. Entonces el ángulo teta i menos teta k, eso sería menos delta dentro de este seno que se encuentra aquí. Entonces, paso siguiente es que esta expresión, la expresión de la ecuación 3, sigue siendo una expresión de tipo compleja. Yo quiero separarlas ahora en lo que sería la potencia activa y la potencia reactiva. En otras palabras, la ecuación número 3 es una ecuación compleja, pero yo estoy interesado solamente en obtener la potencia activa. Y la potencia activa es simplemente la parte real de lo que está definido en esta ecuación número 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar esta propiedad que se encuentra aquí, que nos dice que un número complejo en forma polar puede ser representado como la magnitud por el coseno del ángulo más j magnitud por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, si hacemos eso, entonces la ecuación 3 que está aquí arriba se nos transforma en v sub i al cuadrado sobre x por el coseno de menos 90 menos v sub k por v sub i sobre x, que multiplica al coseno de menos delta menos 90. Ahora, este primer término es fácil de ver porque el coseno de 90 es 0 y este primer término desaparece. Y lo que nos quedaría es esta ecuación número 4, donde tenemos que la potencia que se está inyectando P sub i sería menos V sub k por V sub i entre x por el coseno de menos 90 y menos delta. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar la siguiente propiedad trigonométrica. El coseno de la suma de ángulos va a ser el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Entonces, simplemente coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1 y obtenemos esta ecuación que aparece en cualquier texto serio de análisis de sistemas eléctricos de potencia, que nos dice que la potencia de envío va a ser fundamentalmente V sub k por V sub i, la magnitud del fasor de voltaje en el envío, por la magnitud de voltaje del fasor de voltaje en recepción, dividido entre la reactancia inductiva serie, multiplicado por el seno de delta. Y hago esta aclaratoria porque muchas personas han visto miles y miles de veces esa ecuación y no entienden de dónde viene esa ecuación y en algunos casos se olvidan del significado de esa ecuación. Y ahora yo quiero presentarles una representación gráfica, de esa ecuación número 5. Esa ecuación número 5, que es esta ecuación que está aquí,
Básicamente yo puedo colocar en el eje vertical lo que sería la potencia, y en este caso sería la potencia que se está enviando, y en el eje horizontal tendríamos el ángulo delta. En este caso sería el ángulo delta, y ese ángulo delta lo estamos haciendo variar entre 0 y 180. A un ángulo 0 la potencia es 0, a un ángulo de 180 es 0. Pero ¿qué pasa si el ángulo es menos de 0 o si el ángulo es mayor a 180? Bueno, todo el mundo sabe que desde el punto de vista matemático, si el ángulo delta en este argumento de seno es mayor a 180, entonces el seno nos daría negativo. Y eso significaría un cambio en la dirección de la potencia del flujo de potencia, lo cual es un problema. Y por otra parte, si tenemos un ángulo negativo, también todo el mundo recuerda que el seno, cuyo argumento es un ángulo negativo, el seno va a ser negativo y nuevamente la potencia sería negativa. Entonces tienen que entender que esa ecuación, cuando la consideramos con delta, que pertenece al intervalo entre 0 y pi, o 0 y 180 grados, básicamente estamos considerando este lugar, lo que define es el lugar geométrico de todos los puntos posibles de operación en régimen estacionario para esta línea de transmisión corta. Y un punto que es sumamente importante y un punto que es de suma interés cuando nosotros estamos hablando de operación de sistemas eléctricos de potencia es el ángulo igual a 90 grados. Cuando existe 90 grados entre lo que sería el voltaje de envío, cuando existe 90 grados entre el voltaje de envío y el de recepción, en otras palabras, cuando aquí tenemos el voltaje de envío, aquí tenemos el voltaje de recepción, cuando existen 90 grados es en el momento que se produce la máxima transferencia de potencia en esa línea. Y esa máxima transferencia de potencia que ocurre a los 90 grados, como ya lo he mencionado, y lo coloqué en la parte superior de este slide, ese valor va a depender de tres cantidades fundamentales. Los voltajes del extremo de envío, es decir, la magnitud del fasor de voltaje de envío, de recepción, e inversamente proporcional a la reactancia inductiva serie de la línea de transmisión. Eso tiene implicaciones. Realmente los voltajes en un sistema de transmisión varían relativamente poco, depende del nivel de voltaje, depende del estándar, de la estandarización que tenga cada país. Esas variaciones pueden ser 2% en el caso de transmisión en algunos países, en otros países 5%. Por tanto, la potencia máxima de transmisión es solamente modificada un poco o muy poco cuando modificamos los voltajes de los extremos de la línea. Donde sí se puede afectar de una manera más seria el valor máximo de la potencia transmitida en una línea de transmisión es afectando el denominador, y el denominador es la reactancia inductiva serie de la línea. Si yo lograse por algún modo disminuir esta reactancia inductiva serie, entonces la potencia máxima a transmitir se incrementaría. Eso está más allá del alcance de este video, pero la idea de este video es hacerlos reflexionar sobre dos cosas. Primera cosa es dónde o cuál es el origen de esta expresión que hemos estado mostrando aquí, que es básicamente la expresión de la potencia que puede ser transmitida por una línea de transmisión en función de las magnitudes de los voltajes terminales y de la reactancia inductiva serie. Segundo, llamarlos a la reflexión y mostrarle este gráfico que se encuentra ahí, que nos está mostrando los valores, de la potencia activa que puede ser transmitida por esa línea de transmisión en condiciones de régimen estacionario, utilizando fasores en esta línea de transmisión sin pérdidas en un modelo de línea de transmisión corta. Este video lo he grabado entonces para que se clarifique bien el concepto.
Y en particular porque me ha sucedido en tiempo reciente una mala experiencia. En general, los estudiantes tienden a utilizar esta ecuación y restrictivamente o sin prestarle atención si la línea de transmisión tiene pérdidas. Si la línea de transmisión tiene pérdidas es porque en serie con esa reactancia inductiva serie hay una resistencia donde una cierta cantidad de potencia activa es disipada. La potencia activa disipada va a depender del cuadrado de la corriente que esté circulando por ahí. Entonces, en consecuencia, esta ecuación número 5 que les estoy mostrando ya no es válida cuando la línea de transmisión tiene pérdidas en la resistencia serie del modelo de la línea de transmisión corta. Y en consecuencia, este gráfico que les estoy presentando aquí, de la curva potencia-ángulo, también deja de ser válido cuando la línea de transmisión tiene pérdidas en la resistencia serie. Entonces, hago la reflexión a todos mis estudiantes y a todos los que están viendo este canal de YouTube y este video en particular, para que piensen cuáles son las implicaciones de que la línea de transmisión tenga una resistencia seria en el modelo de la línea de transmisión corta. En un próximo video yo voy a estar discutiendo el efecto de la resistencia serie en el modelo de la línea de transmisión de la línea corta, y se va a ver que existe un cambio en la relación potencia-ángulo. De hecho, se hace un poco más complicada. No es mi idea en este video discutir bajo qué escenarios yo puedo despreciar la resistencia serie de una línea de transmisión. No es mi intención discutir eso. Lo que sí es mi intención es llamar a la atención a todos los jóvenes y en particular también a los ingenieros de campo con muchos años de práctica, que la resistencia serie de una línea de transmisión no se puede despreciar sin antes tomar en consideración cuáles son los efectos asociados a esa suposición. Cada suposición que uno hace como ingeniero, cada vez que uno desprecia algún efecto, eso tiene serias consecuencias sobre la solución de un problema. Y debemos tener en cuenta cuál es esa consecuencia, si es positiva o es negativa para la solución. Y en caso de ser negativa, entonces no podríamos tomar esa suposición. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video, que es sumamente elemental, sumamente básico, sea de ayuda para todos los estudiantes y todos los ingenieros en campo. Ha sido un placer compartir con ustedes un poco de este tiempo y conocimiento y nos veremos en el próximo. Hasta el próximo video. Bye now.